De nuevo, bienvenido a nuestra clase y esta es la segunda parte del semestre y vamos a comenzar estudiando la iglesia que se encuentra en Tesalonicenses. Lectura número 9, parte número 1. Lectura número 9, parte número 1 y vamos a hablar de la iglesia modelo y una iglesia fuerte y una fuerte conversión. Una iglesia fuerte y una fuerte conversión. Estamos hablando de la segunda iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento, en cual nos provee a nosotros unas pautas bíblicas de la iglesia primitiva, igual como la iglesia en Jerusalén. Ahora encontramos con la iglesia en Tesalonicenses. Note bien conmigo en el capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer el capítulo completo, solamente son 10 versículos para poner todo esto en su propio contexto. Tenemos 3 personas que están escribiendo esta carta simultáneamente. Se han unido para ser coautores de esta carta. Es Silas, Silvano, Timoteo y Pablo. Mira bien lo que dice la palabra. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Note lo plural. Estos 3 se han unido para escribir esta carta a una iglesia que los 3 fundaron. Note bien. Acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, mira bien, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? La palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Note que vamos a pasar la segunda parte de este semestre enfocados en estos 10 versículos. Y es posible que ni siquiera alcanzamos los 10 completamente. Existe esa posibilidad. Lo más importante es de tratar de agarrar estos rasgos valiosos de la segunda iglesia que se encuentra en Tesalonicenses del Nuevo Testamento. Note bien que esta es una iglesia modelo. Esta es una iglesia modelo. En otra palabra, esta es la pauta establecida, la pauta bíblica de la iglesia primitiva, igual como la iglesia en Jerusalén, que debe ser el modelo para nosotros hoy día. Quiero que enfocamos ese concepto comenzando en estos primeros versículos. Y note bien, porque él está diciendo en versículos 3 y 2 y 4 en particular, quiero solamente para enfocar ahí brevemente, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre mira, hay 3 cosas que se mencionan: vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. En esta introducción, los versículos introductorios nos dan una imagen clara de una iglesia fuerte. Eso es lo que tenemos que reconocer, es una iglesia fuerte. El cuadro pintado o la imagen que se nos presenta en estos versículos es un modelo para todas las iglesias de todas las épocas. Es una imagen de una iglesia fuerte en el desempeño o de llevar adelante la obra del Señor. Note conmigo la identificación de los elegidos. La identificación de los elegidos. Los tesalonicenses, como todos los creyentes, fueron los elegidos de Dios, y esa realidad causó a Pablo, al apóstol Pablo, para comenzar su primera carta a ellos por simplemente derramando ¿qué? Sus gracias, dice, por el don divino de la fe salvadora. Él había reconocido que fue una iglesia salva. Mira bien.
Ahora, la única manera en que los creyentes pueden discernir quién es un elegido es cuando. Es después de que Dios ha generado y santificado esa alma. Pablo no conocía el decreto de Dios eterno, electivo, pero podía ver cuyas vidas dieron pruebas de una salvación genuina. Y yo creo que ese es uno de los elementos que nos falta hoy día en la iglesia. Alguien entrando a la iglesia debe reconocer que hay algo aquí completamente distinto y diferente, que no es un lugar cultural, pero es un lugar escritural. Se puede ver que lo que se está manifestando en la vida de los creyentes, ¿no? Es que son creyentes genuinos. Note bien. En 1 Tesalonicenses, en capítulo 2, note lo que dice en versículo 13, por favor. Por esto también vosotros sin cesar damos ¿qué? Gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es que la palabra de Dios, la cual también hace que su obra en vosotros los que creéis. Ellos podían ver claramente que algo era completamente distinto con este grupo de hermanos. Pablo, el apóstol Pablo sufrió constantemente y extremadamente por la causa de Cristo. Eso es obvio en las Escrituras. Y él llevó sobre sus hombros una carga abrumadora de responsabilidad y cuidado por todas las iglesias en cuales estaba encargado. Así describió su carga a la iglesia de Corintios. Nota lo que le dice. Dice en 2 Corintios en capítulo 11, versículo 24 hasta el 28, note las palabras de este gran apóstol. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedrado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencias en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed y a menudo sin comida y en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, esta sobre mí la presión cotidiana diariamente de la preocupación por todas las iglesias. A pesar de, Pablo se preocupaba de los hermanos. Es una de las características que ya no existe casi hoy en día en el pastorado hoy día. Note bien conmigo. Hoy los pastores se deshacen con una sola cosita y ya se deshacen, desanimados, agüitados, y ya se dan por vencidos. Pero en la iglesia primitiva tenía pastores que tenían pantalones, por decirlo así. Tenían virtud, tenían carácter caliente, que tenían coraje, tenían valentía, tenían integridad de preocuparse por la obra del Señor. Hoy en día lo que tenemos son muchos que están en los púlpitos y muchos que están pastoreando son mediocres, mis hermanos, están ahí solamente por los chavos, por decirlo ahí, por el dinero. Y si no hay, vuelan. Note bien, ante tal grave sufrimiento, en medio de las pesadas responsabilidades, debe haber sido refrescante y estimulante para que Pablo pudiera ministrar a los tesalonicenses elegidos, quien en esta carta considera digno de nada menos de elogiar y aliento. ¿Te imaginas, hermanos? ¿Te imaginas cómo se siente un pastor que puede entrar en el púlpito y solamente elogiar, mis hermanos, y alentar, ¿ves? A la iglesia, ¿ves? Porque él no solamente que los ama y los quiere mucho, pero él puede ver algo distinto en ellos, que estos son hermanos genuinos, mis hermanos. Que da un gran honor, mis hermanos, de elogiarlos, animarlos a ellos, alentarlos a ellos, ¿verdad? No solamente, ¿qué es lo que pasa hoy día? Muchas veces en muchas iglesias, los hermanos, ¿qué? Dan lástima, mira bien. En la situación que experimentó en Tesalónica, los creyentes muestran muchas características que identifican confiablemente los elegidos. Y eso es importantísimo si vamos a llevar a cabo una iglesia bíblica hoy en día.
Empezó su primera carta hacia ellos con el reconocimiento de esas virtudes. Él los arregló bajo dos categorías. Número 1, la condición actual, y número 2, su pasado conversión. Vamos con la primera, la condición actual de los tesalonicenses, una fe, mis hermanos, una fe que funciona, un amor que se esfuerza y una firmeza de esperanza. Mira bien, una fe que funciona. Y hoy día, ¿qué casi pasa hoy día? Los hermanos dicen fe, pero la cosa no funciona. 2, mis hermanos, un amor que se esfuerza. Dice que aman y no se mueven. Y 3, una firmeza de esperanza. Dice que tienen esperanza y se están deshaciendo. La segunda categoría, su pasado conversión, mis hermanos. Una recepción del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, una genuina imitación del Señor, una resistencia, mis hermanos, alegre en la tribulación, un comportamiento que ejemplificaba, mis hermanos, que le ejemplifica a todos los creyentes, una proclamación de la palabra por todas partes, con una transformación total de la idolatría y una búsqueda expectante del retorno de Cristo. Así debe ser la iglesia hoy día. Pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia, otra vez lo repito, es más cultural que escritural. Contenta en ella misma en hacer absolutamente nada. Note, entre estas dos listas, Pablo hizo una pausa aquí en versículo 4 para afirmar su entendimiento de que la iglesia en Tesalónica fue una iglesia elegida por Dios y no por la cultura. Porque lo dice aquí bien claro en versículo 4. Él dice, sabiendo, hermanos, de Dios. Mira las palabras, mira cómo él va formando esta palabra. Sabiendo, hermanos de Dios, que su elección de vosotros. Era obvio que fueron elegidos de Dios, con Dios, para Dios. Mira bien, antes de eso, como de costumbre, abrió la carta con la identificación de palabras de felicitación para sus queridos amigos. Ahora vamos a trabajar con 7 puntos en estas lecturas, mis hermanos, en estas siguientes semanas, para tratar de formular en el corazón nuestro, en nuestras almas, en nuestros pensamientos, estas características, estas virtudes tan importantísimas, mis hermanos, en la formación de la iglesia primitiva y cómo se debe desarrollar igual hoy día en la iglesia postmoderna. Punto número uno, es una iglesia que tiene ministros fieles a la iglesia. Vamos a detenerlo ahí. Ese es el problema hoy día. Tenemos ministros, pero muchos no son fieles. Y ustedes me han escuchado en el pasado a decir esto. Y es que hoy día, por ejemplo, una de las denominaciones más grandes aquí en los Estados Unidos, que una de las más grandes que existe, que son miles y miles y miles sobre miles y sobre miles y sobre miles de iglesias en una sola denominación, en la estadía, el promedio de la estadía de los pastores solamente son 18 meses en los púlpitos en la iglesia. Es difícil a manejar las cosas de Dios en la casa de Dios si los ministros no son fieles a la obra de Dios. Anda buscando congregaciones de iglesias más grandes, con sueldos más grandes, ¿ves? Otras oportunidades, pero como el pastor no crece, la iglesia no crece. Y estamos hablando que la iglesia no crece espiritualmente. Note bien conmigo. 2, es una iglesia de personas, no de palabras. Es una iglesia de personas, no de palabras. Note bien. La iglesia es hecha de personas, no material. No son bancas, no son asientos, mis hermanos, no son las paredes, no es el techo, no son los pisos. 3, es una iglesia fundada en Dios y en el Señor. Hay un sinfín de iglesias que están fundadas en su denominación, en sus creencias, pero nunca fueron fundadas en Dios, ni siquiera en el Señor. 4, es una iglesia que posee los dones supremos de Dios, la gracia y la paz. La gracia y la paz. Cómo hoy día tenemos tremenda competencia en la iglesia porque quieren demostrar qué, quieren dar evidencia de qué, quieren manifestar qué, los dones del Espíritu Santo. Pero hay 2 dones supremos, mis hermanos, que se tienen que demostrar en una iglesia. La primera es la gracia y la segunda la paz. 5, es una iglesia que practica la oración.
Esos son unos lamentos y las lástimas que existen en la iglesia hoy día. Muchos, mis hermanos, hablan de la oración, pero no toman el tiempo de la oración. La iglesia se le tiene que dar la primordial importancia a la oración. Una iglesia que, mi hermano, que dobla sus rodillas, dobla su corazón hacia el Señor, es una iglesia, mis hermanos, que sigue las pautas bíblicas del Señor. 6. Es una iglesia que es movida a trabajar, mis hermanos. Muchas iglesias, ¿dónde están los hermanos? Sentados, plantados, mis hermanos, con pegamento en los asientos. Porque ellos sienten la necesidad de calentar el asiento por si acaso no se agarra, no se toma un resfrío. Número 7, es una iglesia evidentemente elegida por Dios, mis hermanos, ¿ves? Evidentemente elegida por Dios y no por los hombres. So, vamos a llegar a punto número 1. Aquí comenzando el versículo 1. Punto número 1. Una iglesia fuerte tiene ministros que son fieles a la iglesia. No se olvide, estamos hablando de la iglesia modelo. Una iglesia fuerte y una fuerte conversión. Una iglesia fuerte y una fuerte conversión. Estamos hablando de que esta es la característica primordial y más importante que se encuentra en esta iglesia. Esta es una iglesia que fuerte, tiene ministros que son fieles, mis hermanos, a la iglesia. Mira bien, en versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo o Silas, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Tenga en cuenta que Pablo no estaba escribiendo esta carta solo. Silas y Timoteo se le unieron en la exhortación a la iglesia. ¿Por qué esa exhortación de parte de 3 ministros? Buena pregunta. Bueno, porque estos 3 ministros, mis hermanos particulares, habían sido los 3 que habían fundado y ministrado a la iglesia durante sus primeros años, mis hermanos, de sus primeros años de ministerio. Fueron ellos. Estos 3, mis hermanos. Por supuesto, Pablo había sido el ministro principal, pero los otros 2 habían trabajado para el Señor, mis hermanos, con la misma fidelidad en su llamamiento como ministros asociados. La iglesia amaba a los 3, porque los 3 fueron, mis hermanos, muy, muy fieles con el Señor y con ellos también. Nota el saludo de Pablo aquí, en versículos 1 y 2. Vamos a regresar. Y te recuerda que mi trabajo, mi función es de llevarlos a ustedes siempre a lo que dice la Escritura. Dice en versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y vosotros a paz. Y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, mira bien, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Aunque Pablo era el apóstol más influyente de la iglesia primitiva, en su saludo a los tesalonicenses, él no se identificó como un apóstol. Note bien, aparentemente en las iglesias macedonias, su apostolado nunca fue cuestionado, nunca. Porque en ninguna de sus cartas a la iglesia en Tesalónica y en su carta a Filipo, él empezó por identificarse a sí mismo como un apóstol. Esas iglesias no habían cuestionado su posición apostólica, aunque más tarde él defendería su integridad y su sinceridad. Mira bien, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, voltea ahí, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, note los primeros 6 versículos, por favor. Brevemente para mostrarle esto, porque más adelante él tuvo que defenderse, pero mira lo que él dice aquí, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 6, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarlos el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara, ¿qué? El evangelio. Perdón. Mira lo que él dice. Así mismos hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios con que examina nuestros corazones. Nota la defensa que él está dando, porque más adelante él fue acusado. Mire lo que dice, versículo 5.
Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Él se defiende y él habla bien claro que es imposible no comprender lo que él está diciendo aquí. Pero él siempre se identificaba como el hermano Pablo aquí. Aquí él simplemente y humildemente se identifica como Pablo. En la misma actitud de humildad conectó sus colaboradores, que es Silas y Timoteo, así mismo como si fueran todos iguales. Así él los trató. Y así tenemos que ser en el pastorado, mis hermanos. Somos igual, porque no hay uno que es más especial que el otro. Somos hermanos en la obra del Señor, llamados por Señor. Nosotros mismos nos llamamos, mis hermanos, y nos tenemos que tratar igual y con un tremendo respeto, mis hermanos. Y tenemos que mostrar eso a la iglesia también. Ahora, Silas, probablemente un judío helenista, mis hermanos, fue un miembro prominente de la iglesia de Jerusalén, quien primero acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero del apóstol. Y eso lo encontramos aquí en Hechos, en capítulo 15, en versículo 40. Y más tarde era un escribano para Pedro. Él fue el secretario que le escribió las cartas de Pedro. Mira lo que él dice en Hechos, capítulo 15, versículo 40. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Pues solamente para identificar quién es Silas. En Hechos 15:40 dice, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fue Pablo que lo escogió a él, ¿no? Por medio obviamente del Señor. Y en 1 Pedro encontramos en capítulo 5, en versículo 12, dice, por conducta de Silvano, que es Silas, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, es escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. Obviamente Pablo y Pedro amaban profundamente, mis hermanos, ¿a quién? A Silas, porque fue un hombre, ¿ves?, fiel a las cosas del Señor. Y quiero que tú reconozcas esto, porque es importantísimo que nosotros reconocemos, porque hay un pleito y hay una política que existe en muchas iglesias hoy en día que no tiene sentido. Me voy con el hermano fulano de tal, me voy con el otro fulano de tal, me voy con Pedro Bicicleta, el otro se dice, me voy con Pacho Pistolas, mis hermanos. ¿Ves? Las iglesias están divididas, divididas, simplemente porque la gente anda buscando ¿qué? Personajes, en vez de buscar la persona de Dios en la obra del Señor, ¿ves? Que quiere bendecir la obra de Dios. Una vez más, bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 9, parte 2. Lectura número 9, parte 2. Vamos a regresar a lo que estuvimos hablando en la última clase. ¿Quiénes fueron estos ministros de esta iglesia? Te recuerda que esta fue una iglesia con ministros fieles. Habíamos hablado de Pablo, Silas y Timoteo. Ahora, quiero enfocarme un poco en Timoteo y lo quería hacer aparte porque hay un sinfín de cosas de Timoteo que ustedes deben de conocer. Y en 1 Tesalonicenses, en capítulo 1, te recuerda que nos dice aquí en versículo 1 y 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz, dice, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Te recuerda que hemos hablado que había 3 ministros que fueron fieles a esta iglesia, mis hermanos. Y qué privilegio que la iglesia lo reconoció a los 3, mis hermanos. Igual, ¿ves? Pero con mucho amor y ternura, mis hermanos. Y no importaba, a pesar de que Pablo era el hombre principal. Eso es obvio, todo el mundo lo entendía. Pero trataban a los 3 igual, con un amor profundo, porque reconocieron un amor genuino en la vida de ellos.
Ahora, note bien en Hechos capítulo 16, por favor, en los primeros 3 versículos, en Hechos capítulo 16, versículos, de los primeros 3 versículos, porque yo creo que tú veas quién fue el tercero aquí, Timoteo. Timoteo era nativo, es de Listra, de la ciudad, una ciudad en Asia Menor, y note bien aquí en Hechos, en versículo 1, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero del padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que este fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, ¿no? Porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, cuando Pablo llega a este lugar, este hombre, Timoteo, ya tenía un tremendo testimonio delante de este pueblo gigante. ¿Ves? Que cuando Pablo pidió por los hombres fieles, todo el mundo simultáneamente, por decirlo así, gritaron su nombre. Este es el hombre indicado. Y Pablo lo escogió a él, que pudiera caminar y ministrar juntamente a él. Note bien. Era el hijo de Pablo en la fe. Este es el hijo de Pablo en la fe, porque Timoteo llegó, ¿ves?, al ministerio, ¿ves?, debajo de Pablo. Y lo quiero mostrar. Y este fue un alumno excelente de Pablo y fue el protegido alumno de Pablo. Noten 1 Corintios, por favor, y tenemos un sinfín de escrituras, vamos a caminar juntos aquí. En 1 Corintios, en capítulo 14, en versículo 17, nos dice esto. Por esta razón os he enviado ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Pablo envía, ¿ves?, a Timoteo. ¿Por qué? Porque él era un hombre ya con credibilidad. Mira bien. En Filipenses, en capítulo 2, con la iglesia, note bien, él envía a Timoteo a la iglesia de los Corintios, ahora lo envía a la iglesia de los Filipenses. Mire bien, en Filipenses capítulo 2, dice lo siguiente en versículo 22, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Él lo encomienda a la iglesia en Filipo, ¿no?, a los filipenses. ¿Por qué? Porque ya conocían sus credenciales. Mira en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, hacia la iglesia en Éfeso. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios y Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 2, a Timoteo, amado hijo, mira las palabras que él usa, amado hijo, verdadero hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Mira 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Note la relación íntima y con mucha ternura que él tenía, ¿ves?, con Timoteo, porque Timoteo había sido un hombre con credenciales, ¿ves?, y con una humildad que no se hallaba en muchos lugares, y aún hoy día casi no se encuentra. Él viajó con Pablo en sus segundos y terceros viajes misioneros y se mantuvo cerca del apóstol durante el primero encarcelamiento de Pablo en Roma. A pesar que era un riesgo para su propia vida, Timoteo nunca abandonó a Pablo, que él estaba encarcelado. Timoteo se quedó cerca de él y estaba en una comunicación constante con él. En Filipenses 1:1 dice esto, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Mira bien, Pablo y Timoteo, él obtiene al mismo plano, igual, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Perdóname. Colosenses capítulo 1, Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano, ¿quién? Timoteo. Note la importancia, ¿ves?, de notar esta tremenda relación. En Filemón capítulo 1, en versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Incluye a Timoteo aquí y a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Mira bien,
Más tarde, Timoteo sirvió a la iglesia en Éfeso, porque en 1 Timoteo en capítulo 1, mis hermanos, versículo 3, y en Hebreos capítulo 13, en versículo 23, note, y él mismo fue, Timoteo pasó por las mismas experiencias de Pablo, fue encarcelado. Mira en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué a partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos de que no enseñaran doctrinas extrañas. So, él deja a Timoteo ¿qué? En la iglesia, ¿ves? Encargado de enderezar todas las falsas enseñanzas. Mira bien, pero en Hebreos capítulo 13, más adelante en su caminar con Pablo, mira lo que pasa. En versículo 23, Hebreos 13, dice, saber que vuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto os he de ver. Pablo conocía y sabía que él estaba encarcelado. Mira bien. Pero el escritor de Hebreos, que en cual no conocemos quién es, indica que Timoteo estaba encarcelado. ¿Por qué? ¿Por cuál causa? ¿Cuál fue la causa? ¿Ves? Por predicar el evangelio. Al final de la vida de Pablo, cuando Timoteo estaba en Éfeso, escribió las 2 letras inspiradas a él. Estas fueron las 2 cartas que él envió a Timoteo. 1 Timoteo, 2 Timoteo. Los 3 hombres conocieron bien a los creyentes en tesalonicenses, fueron a la iglesia en Tesalónica, porque eso lo vemos aquí en Hechos capítulo 17, en versículo 4. Y Timoteo más tarde aseguró su bienestar y trajo un informe positivo a Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. No se olvide que cuando comenzó la iglesia, inmediatamente comienza la persecución. Y Pablo no estaba seguro, no había oído nada. Él quería saber qué es lo que había pasado con esta iglesia, con estos hermanos. Más adelante viene Timoteo y le da un tremendo reporte. Pero mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 17, versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temorosos de Dios y muchas de las mujeres principales. ¿Por qué? Porque fue Timoteo, mis hermanos, que por la influencia que él tenía, se unieron a ellos. ¿Por qué? Porque Timoteo era parte griego. Mira bien. Te recuerda que le acabo de decir que en 1 Tesalonicenses, Pablo no logró ver lo que había pasado con ellos después de la persecución. Y él quería saber. Y note el reporte que trae Timoteo a Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 3, mira lo que él dice en versículo 6. Pero ahora Timoteo, ¿a qué? Ha regresado de vosotros a nosotros, está hablando de la iglesia en Tesalónica, y nos ha traído ¿qué? Buenas noticias de vuestra ¿qué? De vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Porque los tesalonicenses eran preciosos, a los 3 de ellos Pablo así había incluido los nombres de sus compañeros en el saludo. Pablo no estaba preocupado que yo tengo que ser el número 1. Yo tengo que ser el Pedro Bicicleta de todos los Pedro Bicicletas. Yo tengo que ser el número 1 Pancho Pistola de todos los Pancho Pistolas. No, Pablo no estaba preocupado. Y eso es lamentablemente lo que pasa hoy día. Todos quieren ser, todo el encargado quiere asegurar que todos sepan que él es el encargado. ¿Qué importa? La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. A Él le pertenece la iglesia. Es a Él. Él es el que está encargado, mis hermanos. El punto es este. La iglesia, mis hermanos de Tesalónica, era fuerte porque sus ministros habían permanecido fieles a la iglesia. Un concepto muy extraño hoy día. Todo indica que ellos continuaron manteniendo el contacto con la iglesia y para exhortando a los creyentes mediante de visitas y cartas mientras tuvieron vidas y pudieron ministrar. Nunca perdieron, mis hermanos, el contacto con las iglesias. Es uno de los retos que nosotros tenemos hoy día, en mantener el contacto con todas las iglesias que hemos, por la gracia de Dios, a través de Él, fundar y plantar. Mira unos puntos aquí. Número 1. Pablo visitó la iglesia cuando regresó a la zona en su tercer viaje misionero.
sabemos que regresó a Tesalónica, porque en Hechos capítulo 20, en versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente, dice, después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir ¿a qué? A Macedonia, ¿ves? Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado, muchos llegó a Grecia. ¿Llegó a dónde? Donde estaba la iglesia es Tesalónica. Segundo, Timoteo hizo una visita especial a la iglesia con el propósito de ayudar a la iglesia en medio de los tiempos más difíciles y para establecer y consolar a los creyentes en su fe. La iglesia estaba sufriendo. Otra vez, regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 6. Por lo cual no pudiendo, dice, soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos mire, y este es Pablo. Pablo le está mandando esta carta a los tesalonicenses, a los tesalónicas, a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, y le dice, mira, pero enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador, dice, de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para fortalecerlos y alentarlos con respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis para esto hemos sido destinados. Ellos habían escuchado que Pablo y los demás estaban sufriendo, ¿ves?, horriblemente, y ellos mismos estaban sufriendo. Pero Pablo tenía la necesidad, escucha bien, de enviar a Timoteo con ellos para animarlos a ellos. ¿Qué tan importante es, hermano, hoy día? A ver si tú piensas esto. ¿Cuántos de nosotros estuvimos dispuestos en esta época postmoderna de viajar de aquí, donde nos encontramos? Ahorita, lo que no nos están sintonizando, estamos en Los Ángeles, California. Y te imaginas que vamos a viajar de aquí a la África solamente para hacer ¿qué? Para animar un pastor o una iglesia. Dice, pero hermano, eso no tiene sentido. Solamente para animar. Hermano, ¿qué cosa más importante existe que eso? Que fortalecer y animar la iglesia. Y eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Él lo envió, imagina esa época. En esa época no llegaban en un día. Eran meses y meses y meses de viaje para llegar. Y mira lo que pasa. Dice en versículo 4, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Pablo ya le había adelantado que ellos iban a sufrir. Por eso también en versículo 5, yo cuando ya no pude soportar más, envié para informarle de vuestra fe, por temor al que el tentador os hubiera tentado y nuestro trabajo resultará en vano. Él quería asegurar que la iglesia no se iba a agüitar, por decirlo así, no se iba a deshacer, no se iba a desanimar. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y ahora imagínate gran jornada que toma Timoteo. Y nos ha traído buenas noticias de ¿qué? De vuestra fe, de su amor y que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Mira, hermano, la importancia de reconocer que la iglesia es una iglesia de personas. La iglesia, con todo respeto, no son las cuatro paredes, el piso, el techo y las bancas. Ese no es la iglesia. Ese es el edificio, el lugar donde nos reunimos, ¿ves? Para adorar, para alabar, para predicar, para enseñar, para exhortar y animar, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia son los hermanos. Y la prioridad tiene que ser ¿quién? La iglesia, los hermanos. Es ahí donde tenemos que invertir en los hermanos. Y la importancia de la relación entre el liderazgo, el pastorado y la membresía es algo, mis hermanos, que no se puede perder. Es importante recordar que esto se trata de relaciones personal. No estamos en una fábrica fabricando sillas y todos salen igual. No somos robots.
Somos almas hechas a la imagen de Dios. Y eso es la importancia de reconocer que esto requiere relaciones entre hermanos y el liderazgo. Y aquí estoy tomando el tiempo, ¿ves? Dolorosamente, de que ustedes puedan reconocer que Pablo, Timoteo y Silas, los tres, Pablo, Silas y Timoteo, ellos fueron amados por esta iglesia porque ellos reconocían que estos tres habían vertido sus vidas en ellos. Número 3, los tres ministros escribieron a la iglesia al menos 2 veces esta carta de primera Tesalonicenses y la segunda carta de los Tesalonicenses. Mira bien, solamente para que lo puedan notar. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses a Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de ¿quién? De los Tesalonicenses en Dios. Entonces, los tres se habían unido, ¿ves? Para enviar esta carta a la iglesia. No iba a ser posible que esta iglesia pudiera dividir el liderazgo. ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo. De acuerdo. Mira bien. Note este pensamiento. ¿Cuántas iglesias carecen de fortaleza porque sus ministros no han permanecido fieles en exhortarlos? Escúchame. ¿Cuántas iglesias carecen de fortaleza porque sus ministros no han permanecido fieles en exhortarles? ¿Cuántas? Ese es el trabajo nuestro. Mira bien. 1, a continuar siguiendo ¿a quién? Al Señor, no a ellos mismos. 2, a seguir y apoyar a sus ministros actuales. Esto requiere, mis hermanos, ministros que tienen pantalones, pero también tienen amor, amor. La razón por que uno exhorta es porque ama, no porque quiere abusar del pueblo, es porque ama. Note como Pablo, probablemente el ministro más grande que hayas vivido, reconoció a Silas y Timoteo como iguales a él. En Hechos capítulo 14 dice, oye hermano, ¿por qué está tomando tanto tiempo hablar sobre este tema? ¿Por qué? Porque esa es la razón por que muchas iglesias están divididas. Donde yo tengo el privilegio de ser pastor, mis hermanos, yo no soy el gran número 1 mocoso. Yo soy uno entre 4. Y nos tenemos que respetar y amar y apreciar los otros ministros. Porque yo no los estoy llamando, Dios los llamó a ellos. Tenemos que reconocer ese tremendo privilegio de ese llamado en la vida de ellos porque Dios los llamó. En Hechos capítulo 14, miren lo que él dice la palabra de Dios en versículo 21 hasta 22. Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Mire bien, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos tuvieron que animar y fortalecer, ¿qué es? Porque sabían lo que estaba por camino. Mira en Tito capítulo 2, en versículo 11 hasta el 15. Qué tremendo pasaje aquí. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Comenzando con versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación ¿a quién? A todos los hombres. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivimos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Nota el trabajo de estos ministros. El problema que hoy día es que los ministros quieren ser los amigos. Los ministros quieren ser amigos de todo el mundo y título mundo. Que le quieren caer bien a todos. ¿De qué te sirve caerle bien a todos y caerle mal a Dios? Escucharme, por favor, ministro de Dios. ¿Cuál es su responsabilidad? Es como los padres. Mi trabajo como padre es ser padre. El problema hoy día es que los padres quieren ser amigos de sus hijos. Dios no me llamó a ser tu amigo, me llamó a ser tu padre. Ahora, en mi papel como padre puede ser tu amigo, pero primordialmente soy tu padre. Igual en la iglesia, tenemos que ser los ministros que tengan, mis hermanos, las convicciones
las creencias, la determinación, los pantalones, pero también el amor de exhortar y animar ambas cosas, mis hermanos. Él dice aquí en versículo 11, Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad, mira bien, y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién tiene esa responsabilidad de hacer esto con la iglesia? Los ministros. Aguardando, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Mira bien, tenemos que animar que aguarden ¿qué? La esperanza. Y es fácil de ser desanimado. Perder la esperanza en este mundo es fácil. Ahora mira lo que dice en versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda, dice, iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso y de buenas obras. Y dice en versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Ese es el trabajo de los ministros. Pero hoy el ministro quiere ser el payaso y que le caiga bien a todos. ¿De qué me sirve si no soy un ministro del Señor? No me pasa por alto, mis hermanos, que necesitamos ser ministros del Señor.